Voy a leer un pequeño extracto del libro de Primo Levi, La tregua. A pesar de ello, mi atención y la de mis vecinos de cama pocas veces podía eludir la presencia obsesiva, la mortal fuerza de afirmación del que entre nosotros era el más pequeño e inerme, del más inocente, de un niño, Hurbinek. Hurbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener unos 3 años, nadie sabía nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre. Aquel curioso nombre de Hurbinek se lo habíamos dado nosotros. Puede que hubiera sido una de las mujeres que había interpretado con aquellas sílabas alguno de los sonidos inarticulados que el pequeño emitía de vez en cuando. Estaba paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas, delgadas como hilos, pero los ojos, perdidos en la cara triangular y hundida, asaeteaban atrozmente a los vivos, llenos de preguntas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo. La palabra que le faltaba y que nadie se había preocupado de enseñarle, la necesidad de la palabra, apremiaba desde su mirada con una urgencia explosiva. Era una mirada salvaje y humana a la vez. Una mirada madura que nos juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevería a afrontar, de tan cargada como estaba de fuerza y de dolor. Ninguno excepto Henek. Era mi vecino de cama, un muchacho húngaro robusto y florido, de 15 años. Henek se pasaba junto a la cama de Hurbinek la mitad del día. Era maternal más que paternal. Es bastante probable que, si aquella convivencia precaria que teníamos hubiese durado más de un mes, Henek hubiese enseñado a hablar a Hurbinek. Seguro que mejor que las muchachas polacas, demasiado tiernas y demasiado vanas, que lo mareaban con caricias y besos pero que rehuían su intimidad. Henek, tranquilo y testarudo, se sentaba junto a la pequeña esfinge inmune al triste poder que emanaba. Le llevaba de comer, le arreglaba las mantas, lo limpiaba con hábiles manos que no sentían repugnancia. Y le hablaba, naturalmente en húngaro, con voz lenta y paciente. Una semana más tarde, Henek anunció con seriedad pero sin sombra de presunción que Hurbinek había dicho una palabra. ¿Qué palabra? No lo sabía, una palabra difícil que no era húngara, algo parecido a masklo, mastiklo. En la noche abusamos el oído. Era verdad, desde el rincón de Hurbinek nos llegaba de vez en cuando un sonido o una palabra. No siempre era exactamente igual, en realidad, pero era una palabra articulada con toda seguridad, o mejor dicho, palabras articuladas ligeramente diferentes entre sí, variaciones experimentales en torno a un tema, a una raíz, tal vez a un nombre. Hurbinek siguió con sus experimentos obstinados mientras tuvo vida. En los días siguientes todos lo escuchamos en silencio, ansiosos por comprenderlo. Entre nosotros había gente que hablaba todas las lenguas de Europa, pero la palabra de Hurbinek se quedó en el secreto. No, no era un mensaje, no era una revelación. Puede que fuese su nombre, si alguna vez le había tocado uno en suerte. Puede, según nuestras hipótesis, que quisiese decir comer, o pan, o tal vez carne, en bohemio, como sostenía con buenos argumentos uno de nosotros que conocía esa lengua. Hurbinek tenía 3 años y probablemente había nacido en Auschwitz, y nunca había visto un árbol. Hurbinek, que había luchado como un hombre, hasta el último suspiro, por conquistar su entrada en el mundo de los hombres, del cual un poder bestial lo había exiliado. Hurbinek, el sin nombre, cuyo minúsculo antebrazo había sido firmado con el tatuaje de Auschwitz. Hurbinek murió en los primeros días de marzo de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él. El testimonio de su existencia son estas palabras mías.